Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 6 de Historia de Grecia con Age of Empires. Hoy abordaremos el tema de la guerra del Peloponeso y, por supuesto, la consecuente crisis de las ciudades-estado griegas. Fue un periodo bastante agitado y conflictivo, con la pugna por el poder entre espartanos y atenienses, hasta que los beocios de Tebas consiguieron la hegemonía en el final de este periodo. Así que ni unos ni otros. Debemos recordar que en esos tiempos Grecia no era un territorio cohesionado o unificado por un sentimiento, digamos, nacional o identitario, sino que estaba formado por varias ciudades-estado con sus respectivos territorios. Y bueno, siempre habían recelos entre unas y otras. Aunque lo único que les unía era el idioma, algunas veces conformaban ligas o pactos de no agresión, o pactos o ligas comerciales, etc. Y el único momento en que se unieron fue en las guerras médicas, como vimos anteriormente, contra los persas. Bien, pues sin más dilación, comencemos pues con el tema. Los bloques antagónicos y la obra de Tucídides. Las fuentes. La guerra del Peloponeso, del 431 al 404 a.C., marcó un antes y un después en la historia de Grecia, provocando profundos cambios en su estructura socioideológica. La principal fuente la encontramos en la obra de Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, que narra los acontecimientos desde el principio de la contienda hasta el 411 a.C., año de la muerte del autor. Tucídides fue un estratega ateniense ostraciado, es decir, obligado al exilio, por ser responsable de la pérdida de Anfípolis. Fue testigo presencial de muchos acontecimientos del conflicto y su trabajo se clasificó como la primera gran obra histórica por su objetivismo y rigurosidad. Este tema también fue tratado por Xenofonte, continuador de Tucídides, en sus dos libros de Helénicas, y también por el autor desconocido de Helénicos de Oxirrinco. Autores posteriores como Teopompo, Ebro, Plutarco y Dioro de Sicilia también aportaron valiosas fuentes literarias no históricas. ¿Quiénes? La guerra del Peloponeso fue un gran conflicto entre dos bloques antagónicos. El primero, la Confederación Aticodélica, liderada por Atenas y más de 200 ciudades con dominio sobre el Egeo, excepto Melos. En Grecia central contaba con Tesalia y Platea, de la parte de Beocia, y el apoyo de ciudades de la Magna Grecia y Sicilia. Contaba con una poderosa flota armada de 300 tirrenes, naves de combate, y naves de transporte, además de naves aliadas. El ejército de tierra contaba con 13.000 hoplitas y 16.000 hombres en disponibilidad para ser reclutados. También disponía de 1.200 jinetes de caballería tesalia y una situación financiera favorable con una reserva de 6.000 talentos. Y el segundo bloque sería la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta y los estados del Peloponeso, excepto Argos y Acaya. Se unieron Mégara, las federaciones de Locria, Fócea y Beocia, excepto Platea, ciudades del Adriático como Ambracie, Leucade, Anactorium, y en Magna Grecia y Sicilia, Tarento, Locros y Siracusa. Poseían un ejército de tierra compuesto por 4.000 espartanos perfectamente adiestrados, pudiéndose multiplicar por 10 con contingentes aliados hilotas y mercenarios. Disponían de 1.600 jinetes de la caballería de Beocia y fue un bloque geográficamente compacto y cerrado frente a la dispersión de Laticodélico, ya que carecían de disponibilidad financiera, obligando a Esparta a negociar con Persia. Jugaron en contra las arcaicas estructuras sociales espartanas y su conservadurismo, incapaces de adaptarse a las circunstancias, además del constante temor de alejarse de su territorio por posibles rebeliones hilotas. Antecedentes. Los antecedentes que provocaron la ruptura de la paz de los 30 años fueron guerra entre Córcira y Corinto. Córcira, fundada por Corinto en el mar Jónico, y esta perteneciente a la Liga del Peloponeso, exigía mantener su autoridad y prestigio, por lo que Corinto y Córcira entablaron una batalla naval en el promontorio de Leucimma, cerca de Córcira, ganando los corcirenses.
Ante las posteriores amenazas de Corinto, Córcega solicitó la entrada en la Liga Aticodélica y Atenas envió naves para ahuyentar a los corintios, sin entrar en batalla. Como Córcega no pertenecía a ninguno de los dos bloques, no se transgredió el tratado de paz, pero Atenas logró una gran influencia en aquella zona, perjudicando los intereses corintios. El segundo de los antecedentes sería la defección de Potidea. Potidea en la Calcídica era una antigua fundación de Corinto perteneciente a la Liga Aticodélica. Debido a la tensión con Corinto, Atenas ordenó duras exigencias a Potidea, con lo que se rebeló contra Atenas, y Corinto envió voluntarios estableciendo abiertamente hostilidades contra Atenas. Y por último, otro antecedente sería el decreto contra Mégara. Situada en el istmo de Corinto, fue denunciada por Atenas por cultivar en el recinto sagrado de Eleusis, y Atenas solicitó el bloqueo comercial, y Mégara respondió asesinando al emisario ateniense. Atenas reafirma su bloqueo y ordena matar a todo megarense en el Ática. Bien, a pesar de la tensión, Atenas y Esparta mantenían el acuerdo de paz de los 30 años, pero fueron las ciudades comerciales perjudicadas por Atenas, Mégara, Egina y Corinto las que empujaron a Esparta a romper dicha paz. Tras varias negociaciones, la Liga de Peloponeso decidió declarar la guerra y exigió a Atenas devolver la independencia a los griegos. La guerra se dividió en 4 fases: la guerra arquidámica, la paz de Nicías, la gran expedición a Sicilia y la guerra de Decélica. La guerra arquidámica, del 431 al 421 a.C. Se le llamó así por el diarca espartano Arquímado II, que llevó a cabo la primera invasión de Ática, o Guerra de los 10 años, por su extensión, y se divide en 2 periodos. El primer periodo durante Pericles. En el 431 a.C., los tebanos atacaron Platea, fiel aliada de Atenas. Platea masacró a los invasores y Atenas envió refuerzos. Evacuaron a la población no combatiente a Atenas. Se aseguró el paso de provisión de trigo y mercancías en el estrecho de Helesponto, y se preparó el ejército aliado con plenos poderes para Pericles como estratega autócrata. El ejército espartano, bajo el mando del rey Arquímado II, invadió el Ática despoblada. La respuesta de Atenas fue por el mar. Con Demóstenes al frente, tomó las ciudades de Astaco y Solio. Se integró la isla de Cefalonia en la alianza ateniense y alcanzó la costa argólica y lacónica, logrando una gran victoria en la isla de Esfacteria frente a Pilo, capturando a 292 hoplitas espartanos. Fue un periodo de balance positivo para Atenas, aunque en el 430 a.C. la peste se cobró 1/3 de la población ateniense, incluido Pericles. El segundo periodo fue ya después de Pericles. El gobierno ateniense osciló entre 2 demagogos: Nicías, de origen aristócrata que buscaba la paz, y Cleón, rico curtido partidario de mantener la guerra hasta la victoria. Los espartanos, tras fracasar en su intento en Ática, arrasaron Platea, y su territorio pasó a ser propiedad de Esparta, cedido en arriendo a Tebas. En el 428 a.C., las ciudades de la isla de Lesbos, Mitilene la principal, se sublevaron contra Atenas y se envió un fuerte contingente militar hasta que las autoridades mitilenias capitularon. En el 427 a.C. estalló la guerra civil en Córcega entre oligarcas, partidarios de la Liga de Peloponeso, y eldemos, partidarios de la alianza ateniense. El conflicto naval se convirtió en foco de contienda entre espartanos y atenienses. Atenas logró imponerse y mejorar su tratado con Córcega.
la ciudad de Siracusa, poderosa en Sicilia, intentó expandirse en la costa oriental, encontrando apoyo en simpatizantes de la Federación Espartana. La ciudad atacada de Leontinos pidió ayuda a Atenas, que envió un pequeño refuerzo bajo el mando del estratega Demóstenes, el cual logró importantes triunfos y aumentó la influencia ateniense en la región. En el 425 a.C., Demóstenes, enviado a Córcega, desembarcó en Pilo, Mesenia, estableciendo un puesto fortificado. Esparta, alarmada por una posible sublevación de Mesenia, intentó negociar la paz con Atenas. Cleón convenció a la asamblea que las condiciones no eran favorables para Atenas y las rechazó. Los atenienses vencieron a los lacedemonios en Pilo, recobrando el optimismo tras el debilitamiento por la peste. En el 424 a.C., el ejército ateniense fue derrotado en Delión, Beocia, sufriendo muchas bajas. El general espartano Brásidas atravesó Beocia y Tesalia y tomó las ciudades de la península calcídica, Acanto, Estágira y Anfípolis, donde muchas ciudades se liberaron del yugo ateniense, pasándose al bando espartano. Intentando recuperar el territorio perdido, Cleón fue derrotado por Brásidas en la batalla de Anfípolis en el 422 a.C., donde los dos perdieron la vida. Bien, aquí tenemos el cuarto escenario de Age of Empires, donde se desarrolla en el archivo 27-arquidámica-431 ac.zip, con el cual tendréis el enlace justo en la descripción de este vídeo. La paz de Nicias en el 421 a.C. El sucesor de Brásidas, Pleistoanante y Nicias eran partidarios de firmar un acuerdo de paz, empezándose las negociaciones en el 422 a.C. y firmado el tratado en el 421 a.C. Los motivos atenienses eran el agotamiento de la población por la peste y la guerra, el resentimiento económico y la ruina agrícola por la devastación en el Ática. Los motivos atenienses eran el desgaste de la guerra, crisis demográfica y disminución de hoplitas, miedo a la rebelión hilota y finalización del trazado con Argos, eterna enemiga en el Peloponeso. El tratado tenía 3 puntos fundamentales. Primero, la devolución mutua de ciudades, territorio y prisioneros. Segundo, la libre circulación por los santuarios panhelénicos, a excepción de Delfos. Y tercero, que la paz durara 50 años y se recurrirá a un arbitraje neutral en caso de disensiones. Aunque era una paz deseada, resultaba engañosa, ya que aliados de Esparta como corintios, megarenses, eleos y beocios no estuvieron de acuerdo, pues sus intereses no se veían contemplados y se negaron a prestar juramento. Corinto, Argos, Mantinea, Élide y algunas ciudades calcídicas no querían volver a la liga ateniense y firmaron una coalición basándose en la autonomía e igualdad de sus componentes. La composición de esta tercera fuerza alarmó a Esparta, que intentó un acercamiento con Tebas. Arcibiades y la gran expedición a Sicilia, del 415 al 413 a.C. Arcibiades, sobrino de Pericles, fue elegido estratega en el 420 a.C. y consiguió que Atenas firmase un pacto defensivo con Argos, Mantinea y Élide por 100 años, llamado Cuádruple Alianza, ante la alarma de corintios y espartanos. En el 419 a.C., Argos atacó Epidauro, aliada de Esparta. Esparta envió refuerzos y, cumpliendo el pacto defensivo, Élide, Mantinea y Atenas se introdujeron en la contienda. Vencieron los espartanos, recuperando la hegemonía sobre la liga del Peloponeso. Aquí tenemos el quinto escenario de Age of Empires, donde se desarrolla con el archivo 28-Sicilia-419 ac.zip. Tendréis también la descripción en los comentarios de este vídeo para que lo podáis descargar. Continuamos.
En el 424 a.C. se acordó la paz en Sicilia, pero existía gran agitación en sus ciudades por la primacía alcanzada en Siracusa. En el 416 a.C., Segesta fue atacada por Selinunte, aliada de Siracusa. Segesta pidió ayuda a los atenienses, que la acogieron con entusiasmo por la ambición imperialista ateniense e intereses de dominar Sicilia y el Mediterráneo, y por la política demagógica de Alcibíades en busca de gloria y beneficio personal para derrocar a su rival Nicías. En el 415 a.C. se reclutó una gran flota para ayudar a Segesta, destinando muchos recursos y refuerzos aliados. Alcibíades fue acusado de sacrilegio, implicado en un escándalo de mutilación de los Hermes, que eran pilares de mármol cuadrangulares con falo y cabeza barbada, usados como protección de caminos y puertas. Y fue requerido para regresar a Atenas, pero huyó a Esparta, acogido por el rey Agis. En el 414 a.C. los atenienses se habían hecho fuertes frente a Siracusa, pero los espartanos, aconsejados por Alcibíades, enviaron refuerzos provocando la retirada ateniense. A partir de ese momento se rompió la paz de Nicias. En el 413 a.C. y por consejo de Alcibíades, el rey Agis de Esparta invadió el Ática, tomando Decelia, localidad cercana a Atenas. Atenas tenía que mantener dos frentes, uno en su territorio y otro en Sicilia. Se envió a Demóstenes y Eurimedonte a Sicilia, pero los espartanos y siracusanos derrotaron a los atenienses ejecutando a sus estrategos Nicías y Demóstenes. La guerra de Célica, del 413 al 404 a.C. Atenas sufría una catastrófica situación económica por las pérdidas en la expedición siciliana y la imposibilidad de explotación de sus recursos naturales por la nueva invasión de los espartanos, sumado a una crisis política por el descontento de la población contra sus líderes acusados de irresponsabilidad durante la guerra. Esparta asumió el liderazgo perdido por los atenienses, alegando la defensa de la libertad de los griegos frente a la opresión imperialista ateniense. Esparta pactó con Persia, recibiendo subvenciones económicas y apoyo político, ya que desde el 412 a.C. reinaba en Persia Darío II, el cual incitó a las ciudades jonias a la insurrección contra Atenas. También se sublevaron Eubea, Lesbos, Quíos, Mitelene, Mileto y otras ciudades de el Helesponto que buscaron ayuda en Esparta e incluso la intervención persa. En el 411 a.C., por el descontento popular, el gobierno ateniense sufre una transformación. Se derogó el sistema democrático y se sustituye la bule o consejo de los 500 por un consejo de 400, con asignación nominal, no electiva y con total autoridad. Consejo formado por 5 presidentes que elegían a 100 ciudadanos y cada uno nombraba otros 3 para constituir los 400. La flota amarrada en Samos no aceptó esta transformación y destituyó a los oligarcas simpatizantes con Atenas, eligiendo a Alcibíades como estratego que quiso reanudar la guerra en Jonia. Terámenes impulsó a los hoplitas a levantarse contra el régimen de los 400. Se aprobó una constitución mixta entre la oligarquía y la democracia, y la primera decisión fue decretar la amnistía a Alcibíades, con lo que se restableció la normalidad con Samos y continuaron los acontecimientos bélicos en Jonia. Entre el 411 al 410 a.C., Atenas consiguió 3 victorias navales en el Helesponto, en Cinosema, en Ábidos y en Cícico, poco conocidas ya que Tucídides termina su narración en la batalla de Cinosema, retomándose en las helénicas de Genofonte con la victoria de Cícico. Fueron victorias importantes que obligaron a los espartanos a realizar propuestas de paz,
pero que fueron rechazadas por los atenienses, dirigidos por Cleofón, devolviendo la confianza a los atenienses en reponer su tradicional democracia. Y aquí tenemos el sexto escenario de Age of Empires, donde se desarrolla con el nombre 29-decelica-411ac.zip, que tendréis también el enlace en la descripción de este vídeo. Y damos por finalizado este vídeo como primera parte para que no se me haga muy largo. Y en la siguiente parte continuaremos con el punto 4, que es el final del conflicto y la rendición de Atenas. Bien, pues espero que os haya gustado esta parte. Hasta el próximo vídeo.